Muy bien y bendecidos. En esta noche vamos a iniciar nuestro servicio en la porción de la palabra que vamos a compartir por unos cuantos minutos y esperemos que el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo para guiarnos y traer revelación de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para iniciar el servicio en esta noche. Poderoso Dios, Santo Rey de Israel, Cordero de Dios, dulce Jesús, te alabamos, te bendecimos, te decimos muy buenas noches, nuestro Amén, Señor. Señor. Bendito seas, alabado seas, queremos bendecir tu corazón y agradecerte por todas y cada una de las dádivas, bendiciones, por cada una de tus misericordias y tu amor expresado en tu protección, en tu guianza, en tu cuidado, Señor Dios Todopoderoso, con todos y cada uno de nosotros. Agradecidos Amén. contigo, Señor Dios Todopoderoso, por la palabra de vida, por el mensaje de la hora. Y también, Señor Jesucristo, por tu bendita y santa provisión del pan físico. Señor Dios de la gloria, rogamos y pedimos una vez más en humildad y en reverencia, hallando gracia delante de ti, para, Señor Amén. Dios, ser guiados nuevamente y tener la revelación a través de esta porción de la Escritura que vamos a tocar. Y Señor Dios, que sea de bendición para todos mis hermanos. Y Padre Santo, agradecidos contigo por todas tus grandes revelaciones y misterios secretos que nos has dado, Señor Dios, en estos días. Han sido gloriosísimos, Amén. han sido de una edificación fuerte, han sido de gozo, de alegría, también de muchas cosas impresionantes. Señor, Amén. nos acercamos a ti, Señor, me presento para servicio, me reporto para servicio, Señor Dios, en esta hora. Circuncida mis labios y mi corazón y los oídos y los corazones de tus hijos. Bendito y alabado seas, y una vez más, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53. Amén. Libro de Isaías, capítulo 53. Habíamos dicho en una anterior predicación que Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, el más grande de los profetas, con un ministerio escrito. Gloria a Dios. Isaías 53, versículo 1. Dice así la eterna palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó de nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Amén. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Amén. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Señor añade bendición a su palabra. Es un pasaje bíblico bastante impactante, de una entrega de un ser tan hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos describe que al final de todo ese gran sacrificio, nosotros y cada uno de nosotros seríamos su galardón. Ahora, el título de la enseñanza esta noche es la obra maestra de Dios identificada. ¿Identificada en quién? En cada creyente, en cada uno de nosotros, por cuanto nuestros nombres estuvieron allí. Amén. Escrito desde antes de la fundación del mundo para creer esta bendita y santa palabra y seguirlo a Él, en obediencia, haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito, por el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Amén. Amén. Y es precisamente de esa identificación que queremos hablar en esta noche. Amén. Comenzando con el gran autor de nuestras vidas, que es el Dios Todopoderoso, el autor de la bendita y santa palabra, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, quien en el principio, antes de haber un día o un amanecer, antes de haber un átomo, que es lo más pequeño, o una molécula, ya en su mente Dios tenía al hombre, cómo debería verse él, lo que debería ser y cómo debería actuar. Y él quería que ese hombre fuera parte suya. Tanto tú como yo somos parte de Dios. Así que él creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios creó al hombre. Oh Dios, en el principio, cuando hizo esta obra maestra, algo que reflejó sus pensamientos. Esto es muy tremendo y profundo. Estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿No se sienten contentos? ¿No se sienten identificados? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Recuerden que solo hay una sola vida de vida eterna. Y nuestros nombres y nuestros pensamientos estaban con Dios. Imagínense ustedes eso. Estaban con Dios desde antes de la fundación del mundo. Por cuanto ahora poseemos vida eterna. Entonces dan gloria a Dios. Poseemos vida eterna. Y para que sea así, nosotros tenemos que ser parte de Dios. ¿Se siente usted identificado parte de Dios? ¿Tiene usted esa vida eterna? ¿La vive día a día? Y nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis. Ahora, por cuanto Dios nos tenía en sus pensamientos, entonces tenemos vida eterna. Amén. Amén. Porque después de que Él nos habló y vinimos a existencia, y una palabra simplemente es un pensamiento manifestado. Dios nos tenía en un principio en sus pensamientos. Amén. En sus pensamientos. Tenía en sus pensamientos la hermanita Fátima. Tenía en sus pensamientos el hermano Albertico. Tenía en sus pensamientos a la hermana Luz Marina. Tenía en sus pensamientos a la hermana Pilar. Tenía en sus pensamientos a la hermana Aida. Tenía en sus pensamientos a mi esposita, a mí. Amén. Tenía en sus pensamientos a nuestro amado pastor. Amén.
Tenían sus pensamientos a todos y cada uno de nosotros en su gracia, en su misericordia infinita. Estamos en sus pensamientos. Y recuerden, solo hay una forma de vida eterna. Y nuestros nombres y nuestros pensamientos estaban con Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, y cuando Él creó a Adán, ese primer hombre, cuando Juan perfecto era, Él se parecía a Dios. Aleluya, amén. ¡Qué tremendo! Él se parecía a Dios. Dios, el gran Espíritu Santo, empollando sobre la tierra. Y Él, las aves aparecieron posiblemente, los animales, diferentes cosas, y siguieron viniendo más en la forma de aquel que estaba empollando. Hasta que finalmente apareció una especie exacta de aquel que estaba empollando, a Dios. Amén. Amén. Dios estaba, o el hombre fue creado a la imagen de Dios. Luego, cuando Él lo puso en ese gran huerto, amén, le puso la obra de sus manos en el huerto del Edén. Amén. Le hizo una ayuda. Qué satisfacción tan completa fue para Dios, que hasta descansó. Fue un reposo. Su obra había concluido. Amén. Amén. ¿Y cuántos se sienten identificados y se pueden visualizar allí, precisamente en el Edén? Porque vamos para allá, ¿o no? Amén. Vamos de vuelta al Edén. Amén. Y para eso tenemos que prepararnos, para esto tenemos que esforzarnos, para esto tenemos que vivir esta palabra y sentir con todos nuestros corazones que tenemos esa vida eterna. Amén. Ante cada problema y cada situación que usted se le presente en la vida, dígale a Dios: Señor, tú me diste vida eterna. Amén. Esto no es nada comparado con lo que voy a gozar, con lo que voy a disfrutar y reinar allí al otro lado, siendo joven, completamente joven. Ahora, quiero que tengan esto en mente, que Dios le dio a este hombre una protección. Porque después de que Dios concluyó su obra, vino entonces la otra parte de la historia. La otra parte de la historia, que fue donde el enemigo entorpeció la obra del Señor. Amén. La obra maestra, recuerden, una obra maestra. Y entonces a Dios le dio al hombre, en este caso Adán, y también ahora a nosotros, una protección frente al enemigo. Amén. Él lo fortificó en su palabra. Bueno, un detalle importante que quiero resaltar acá es que mientras que usted esté oradito, mientras que usted esté estudiando, mientras que usted se mantenga detrás de la palabra, pues el enemigo no va a poder hacer absolutamente nada. Porque quiero resaltar uno de los nombres redentivos de Jehová, que es Jehová Nisí. Jehová levantará bandera contra el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos fortificados detrás de su palabra. Entonces, un punto clave que quiero resaltar para vivir en victoria es estar siempre fortificado en su palabra, reclamando sus promesas y declarando con nuestros labios ese merecimiento de la vida eterna. Amén. Y sobre esa misma base estamos nosotros hoy, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. No importa lo bueno que seamos. Cuando asistimos a la iglesia o hagamos esto, no es necesario nacer de nuevo, ¿ven? Así tiene que ser. Nos es necesario nacer de nuevo. ¿Ven? Así tiene que ser. Y Dios le dijo a Adán lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Él lo colocó detrás de su palabra. ¿Ven? Lo mantuvo detrás de su palabra. Entonces se metió el enemigo Satanás con engaño. Amén. Y se arrastró pasando por las murallas de la palabra de Dios. Porque le abrieron la puerta. Ojo, hermano, eso es tema tenaz, eso es tremendo. ¿Por qué? Usted le abre la puerta a Satanás y ya, mejor dicho, ya te tiene ya en sus manos. ¿Por qué? Porque tú le abres la puerta. ¿Con qué? Mintiendo, engañando, no siendo honesto, no siendo sincero en su corazón, creyendo que todo está bien, cuando de repente el mismo Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón y dices: oye, estás haciendo las cosas mal. Y le abrimos la puerta al enemigo. Amén. Cuando nosotros tenemos que mantener esa puerta cerrada, ¿sí? Y detrás de la palabra todo el tiempo. Amén. Amén. Porque constantemente estamos viviendo en una batalla. En una batalla.
pero en nuestro corazón Dios puso la victoria. Es una decisión tuya, es una decisión mía, vivir en victoria. Amén. En victoria. Amén. Gloria a Dios. Entonces el enemigo se metió y pasó por las murallas de la palabra de Dios, porque le abrieron la puerta, y él manchó esa imagen para que pecara. Esa es una de las historias más lamentables. Amén. Pensar que el hombre que había sido hecho a la imagen de su creador, pues fue dada una muralla detrás donde pararse, que esa palabra nunca fallaría. Esa es la esperanza del cristiano. Es nuestro escudo, es nuestra armadura, es nuestra roca de la salvación. Y hoy, querido hermano y hermana, te conviene permanecer detrás de la palabra. Nos conviene a todos los que estamos escuchando y quienes escucharán este mensaje. Ustedes nunca, nosotros nunca debemos salirnos de allí. Cuando lo hacemos, estamos abriendo la puerta al enemigo. Y algunos pueden decir, oh, pues usted puede hacer un poquito de esto y un poquito de aquello y Dios no se da ni cuenta, no hay ningún problema, yo puedo seguir haciendo las mismas cosas que hago, ¿quién me va a ver? ¿Quién sabrá? Pero Dios en su tiempo destapa todo, absolutamente todo. Dios quiere que usted se separe de todo lo que es llamado pecado, amén, completamente apartado para Él y únicamente para Él. ¿Por qué? Porque se lo merece. ¿Por qué? Porque es nuestro papá lindo, hermoso, amén. Él tiene un propósito en la vida suya, en la vida mía, con cada uno de nosotros. Y nadie más sobre la faz de la tierra puede tomar su lugar. Dios tiene algo para nosotros, que ha sido creado de esa manera. Fue hecho de esa manera con un propósito. Dios es soberano en su obra. Y Él aún las cosas se diferencian. Nosotros somos diferentes el uno al otro. Pensamos distinto, tenemos nuestra propia personalidad y Dios respeta eso. Pero nos dice que debemos mantenernos muy cerca a la cruz. Mantenernos detrás de su palabra. Todo el tiempo enfocados. Todo el tiempo en oración. Amén. Todo el tiempo allí guardaditos, guardaditas. Sin darle pie ni abrir la puerta al enemigo. Amén. Lo notamos en el reino animal, lo vemos en la vida animal. Hay un animal, Dios hizo una bestia de carga como el caballo, y él tiene que trabajar, ¿verdad? Y la vaca es para el sacrificio. Pero el león y el tigre recorren la selva sin trabajar ni nada. Él hizo un animal grande como un elefante. Luego hizo uno pequeñito como un ratón. Ahora, ¿quién está allí para decirle a Dios lo que debe hacer y cómo hacerlo? Él lo hace a su propio modo. Y Él hace los montes, y Él hace los desiertos, y Él hace de los mares, Él hace los llanos, Él hace una clase de árbol, madera dura, palma y demás. Él lo hace. Y Él hace a los hombres diferentes. Y Él nos da a cada uno un lugar diferente. Imagínense ustedes si todos fueran del mismo corte, de la misma personalidad, de los mismos sentimientos, de las mismas emociones. Entonces eso sería súper aburridísimo. Pareceríamos unas máquinas totalmente. Bueno, claro que actualmente hay muchas máquinas, pero así como lo estoy tratando de hacer ver es que cada uno tiene su propia personalidad, su propio pensamiento, su propio sentir, ¿verdad? Y todo esto es vamos a decir, un collage que Dios hizo para que nos comprendamos los unos a los otros, nos toleremos, nos ayudemos. Empezamos a de alguna manera, ayudar a crecer al hermano o a la hermana con nuestro ejemplo o a través de las capacitaciones que nos hacen cada día mejores seres humanos y mejores cristianos. Ahora, la palabra nos hace mejores cristianos. Amén. Debemos meditar en ello, debemos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo.
y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Ahora, nadie puede ocupar su lugar, eso sí, nadie. Yo no puedo ocupar el lugar de nadie. Dios me ha dado mi posición, mi lugar. Me ha estado entrenando por todos estos años. Amén. Y yo solamente le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Heme aquí, Señor Dios, para hacer tu voluntad, que es lo que tú quieres que yo haga. Y me mantengo en humildad. Debemos mantenernos en humildad. Ese es nuestro lugar, mantenernos en humildad. Y usted no debe tratar de ocupar el lugar del otro. No puedo forzar a alguien que crea como yo. No puedo forzar a alguien que tenga la misma fe que yo. No puedo forzar a alguien que le guste la misma chocolatina que a mí me gusta. O los mismos dulces que a mí me gustan. O la misma comida que a mí me gusta. No lo puedo forzar. No lo puedo obligar. Pero sí le puedo enseñar que esto le puede hacer daño, esto aquí o esto allá, o sea, moderado para comer. Amén. Y todos y cada uno de nosotros somos precisamente esos instrumentos de Dios, por cuanto nosotros hemos experimentado en nuestros cuerpos el bienestar que, por ejemplo, da el tomar agua. ¿Amén? Somos enseñados que tienes que tomar los vasos de agua que pide tu cuerpo. Amén. Y es simplemente una operación sencilla, coges cuánto estás pesando tanto, solo divides por 7 y esos son los vasos de agua que tienes que tomar. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu templo. ¿Por qué? Porque ese templo es el Espíritu Santo. Y así como cuidas tu cuerpo, así haces con el resto de cosas. Todo es reflejo de lo que tú eres. Ahora, como digo, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Todos tienen una forma de ver las cosas diferente. Pero aquí la palabra es donde nos enfoca a todos a un solo pensamiento, a una sola visión, a un solo camino provisto desde la cruz del Calvario, donde brotan las venas de Emmanuel, de sanación y de salvación. Un único camino. ¿Que va a ser estrecho? Sí. ¿Que te vas a caer? Sí. ¿Que te vas a raspar? Sí. Pero vas a estar siempre acompañado del Espíritu Santo, tu guía, y de los hermanos que han cruzado ese camino para decirte, oye, yo ya pasé por ahí. Te doy respetuosamente mi consejo, no lo hagas. Yo ya pasé por ahí y me golpeé duro. Amén. Amén. Y vemos que todos debemos estar protegidos por la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta ver el firmamento y las estrellas, ver esos cuerpos celestes, que solo vemos un reflejo de ellos porque la mayoría están muertos a través de billones y billones de años, pero están ahí. La Biblia dice que una estrella es diferente a la otra. Amén. ¿Ven? Está Sirio y los demás, y Marte y Júpiter. Todos aquellos son diferentes el uno del otro. El sol es diferente a la luna, y la luna a las estrellas. Y hay ángeles, y así como hay serafines y querubines y ángeles y grandes ángeles en otros grados, Y aún en el mundo venidero, los reyes de la tierra traerán su honra a la ciudad. Siempre será de esa manera, porque Dios no hace una producción en serie. Amén. Él es un Dios de variedad. Él hace a uno, lo hace uno de cierta manera y a otro de otra, pero debemos servirle en la manera como Dios nos haya hecho y alegrarnos y permanecer detrás de su palabra. Y de esa manera lo hizo Dios. Para nuestra conclusión, permanezca detrás de la palabra, no le abra la puerta al enemigo. Amén. Porque debemos realmente todo el tiempo sentirnos una identificación con Cristo. No nos debemos avergonzar de este evangelio. ¿Te sientes identificado como cristiano? Amén. ¿Te sientes identificado como hijo de Dios? Amén. ¿Te sientes identificado como aquel que cree en la palabra de Dios? Amén. ¿Te sientes identificado con Jesucristo? Amén. Amén. Tenemos a uno el cual debemos mantenernos en armonía, y es Dios. Amén. Dice la palabra, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios,
y la palabra era Dios. Y la palabra aún permanece Dios y siempre será Dios porque Dios está en su palabra. Aún permanece Dios. Y será y siempre será Dios porque Dios está en su palabra y la palabra se hizo carne. Amén. Se hizo carne. Porque Dios está en la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. En la persona del Hijo de Dios. Ahora, vimos que después que Él encontró esta mancha, al parecer si hubiera sido usted o yo, y si hubiéramos invertido todo ese tiempo y esfuerzo, hubiéramos volteado la cosa de una patada abandonándola, pero Dios no. Tremendo. Él no estaba dispuesto a permitir que su obra se arruinara. Amén. Gracias. Y ese es el amor de Dios. Con razón el poeta dijo, pudiéramos con tinta el océano llenar, y el firmamento entero fuera un pergamino, y todo tallo en la tierra una pluma, Amén. y todo hombre por oficio un escritor. Para escribir del amor de Dios en los cielos se secaría el océano, y el pergamino no alcanzaría, aunque se extendiera por todo el firmamento. Amén, gloria a Dios. ¿Ven cuán grande es el amor de Dios? El hombre, después de haber caído y voluntariamente haber abierto la puerta al enemigo y haber dejado entrar y que lo manchara y que la muerte entrara a él con todo eso, Dios no estaba dispuesto a darse por vencido. Tremendo. Él descendió y comenzó de nuevo. Amén. Él iba a crear a ese hombre de nuevo. Tremendo, amén. Él colocó a Adán bajo un pacto. Haz esto y no esto. Esto y no eso. No toques, no manipules, no pruebes. Y vemos cuando él comenzó de nuevo. Él comenzó con Abraham. Y en Abraham, él comenzó con él bajo un pacto incondicional. No, si haces esto, yo he hecho. Yo ya lo he hecho. Yo te he bendecido a ti y a tu simiente. Y así después de ti. Era un pacto incondicional. Amén. Y él volvió a comenzar su obra con Abraham. Y ahora bajo su pacto incondicional. Luego vemos que él se fundamentó en Abraham. Y él le dio a él el pacto incondicional con la promesa. Amén. Luego él llegó a los patriarcas. Al continuar en el Antiguo Testamento, a medida que avanzamos aquí, él desplegó el fundamento de su obra. Amén. Ahora tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, José, los 4 patriarcas. Amén. Ahora recordemos que Abraham representó ¿qué? La obra de la fe. La fe. Porque Abraham era una fe. Él tuvo una gran fe. ¿Por qué? No titubeó de la promesa de Dios por incredulidad. Amén. Cuando diríamos nosotros las fichas no estaban en su favor y todo en contra, aún él se aferró a Dios. Amén. Después que tenemos a Isaac, que era hijo amado. Amén. Amén. Isaac significa el hijo de mi risa, que representó amor, porque Abraham, siendo tipo de Dios, cuando ofreció a Isaac en Génesis 22, ¿recuerdan? Amén. Vemos que él cargó la madera al monte y todo representó a Cristo. Fue sombra de él y luego apareció el carnero y fue ofrecido en su lugar. Amén. Ahora, esa era fe, amor. Y Jacob, que significa impostor, y eso es un engañador. Y vemos que la vida de Jacob realmente representó la gracia. Amén. Porque fue la gracia de Dios todo el tiempo con Jacob. Gloria a Dios. Después vino José, y no hay nada contra José. Él fue el perfeccionado. Gloria a Dios. El profeta de Dios que vino entre sus hermanos y odiado sin causa y vendido. Y en todo aspecto su vida fue una sombra previa de la vida de Jesucristo. Podemos ver que todos y cada uno de ellos tenían una identificación con Jesucristo. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras y lee a Abraham en Génesis y a José,
y ve todos estos grandes personajes por todo lo que tuvieron que pasar. No fue fácil. Amén. Fueron muchas emociones, muchas presiones, muchas cosas gloriosas que pasaron, pero Dios siempre estaba tallando su obra. Así que siéntase contento, hermano y hermana, cuando Dios empiece a tallarlo, lo esté tallando, porque es su obra. Él es el gran alfarero que le da forma a ese oro para poder verse reflejado en él. Amén. El profeta de Dios vino entre sus hermanos, odiado sin causa y vendido. Y en todo aspecto su vida fue una sombra previa de la vida de Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Así como José fue odiado por sus hermanos, arrojado en una cisterna, tenido por muerto, sacado, exaltado a la diestra de Faraón, y cuando él dejaba el trono sonaba la trompeta, y sabían, toda rodilla tenía que doblarse, y a José. Encontramos que Jesús fue vendido casi por el mismo precio que José. Fue sacado a la cisterna y ascendió al cielo. Está a la diestra de Dios, y cuando Él venga de ese lugar, la trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará a Él en perfección. Amén. Eso fue fe, amor, gracia y perfección. Amén. Luego por fin vino la cabeza de este gran cuerpo, que fue Cristo mismo. ¿Amén? Así es, amén. Todos los profetas lo habían anunciado a Él. Hablaban de Él todo el tiempo. Amén. Anunciaban al Señor y recordaban por grandes historias de la Biblia para reavivar de generación a generación y enseñar, dejarles el legado de esta bendita y santa palabra. Amén, Señor. Desde allá en el huerto del Edén, desde el mismo momento en el que Él comenzó, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y vemos que Él comenzó allí. Vino por los patriarcas a los profetas y salió allá. Una vez más, Él vio su propio reflejo. Cuando un hombre nació en la tierra, del vientre de una mujer, esa fue la obra maestra de Dios. Ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo era porque Él fue perfectamente la palabra. Amén. La palabra. Gloria a Dios. Nuestro reflejo, estamos representando correctamente a Cristo. Estamos viviendo para Él. Estamos realmente reflejando lo que recibimos, lo que enseñamos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Seguimos viviendo en la carne. Porque nosotros debemos estar tranquilos. El Dios Todopoderoso que creó el universo y todo lo que está en él. Y si ustedes se ponen a investigar y a ver, este universo está dentro de otro universo más grande y hay planetas mucho más grandes que nosotros nos vemos como la punta de un alfiler. El planeta Tierra, hablando. Entonces, si todo lo podemos cambiar con el solo hecho de decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está sana, en el nombre de Jesucristo esto es mío, en el tiempo me lo darás, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amén. El mismo poder que Dios tiene para sus obras es precisamente que nosotros seamos manifestados en su poder para hacer su voluntad. Amén. Y fue precisamente ese punto de vernos reflejados todo el tiempo en él. Claro que el gran alfarero, cuando está tratando de sacarle brillo al oro, pues tiene que martillarlo hasta que él se pueda ver. Así que dele gracias a Dios por todo lo que está pasando, porque es un proceso de formación, porque Dios requiere de ti más atención, más perseverancia, más disciplina. Requiere de ti que estés más enfocado y permite todas las situaciones y las cosas adversas para que tú reacciones. Amén. Entonces ahora vemos una obra maestra perfecta reflejada en él. Él fue tan perfecto como Dios, al punto que dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, aunque a mí no me podéis creer. Creed las obras, porque ellas les testifican a ustedes quién soy. Amén. Eso me gusta.
usted también, hermano. Amén. Hermana, ¿también le gusta eso? Amén. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Bien, él dijo, si no me creéis, ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote igual a Dios. Y él dijo, si ustedes no me pueden creer, crean las obras que hago. Amén. Si yo no hago las obras de que me envió, entonces ustedes no tienen derecho a creer en mí. Así es. Así también todo cristiano hoy debería tener ese mismo testimonio. Si en esta palabra prometida a Dios, si nuestras vidas no califican ni cuadran exactamente con lo que dijo la palabra, entonces no tenemos derecho a llamarnos cristianos. Ojo con eso. No tenemos derecho a llamarnos cristianos si no nacemos de nuevo. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Así es, amén. ¿Ven? No podría ser, deberían probablemente. Ellas los seguirán. Ese es el escultor que nos hizo. Amén. Esa es la iglesia que es labrada. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Vemos ahora que lo reflejó a Él perfectamente. ¿Tú lo estás reflejando a Él? Fíjense en la gran responsabilidad que nosotros tenemos si somos conscientes y podemos detenernos en un momento y pensar, si Cristo me ha llamado a vida porque estaba muerto en delitos y pecados, ¿qué estoy haciendo con lo que Él me está dando? Amén. Identificados y gozosos, y vivir gozosos, alegres, no todos serios, pasmados, en derrota, siempre quejándonos, como los esclavos que fueron sacados en un momento de prueba. Le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto para que los sacases a morir aquí en el desierto? Debemos meditar y reparar profundamente lo que Dios nos ha dado. Y realmente sentirnos reflejados, sentirnos vivos. Amén. Con esta palabra cada día. Amén. Amén. El escultor, que es nuestro Dios, ahora tenía la palabra reflejada de nuevo en la obra maestra, llamada a su Hijo. Dios, Emmanuel. Gloria a Dios. Solo pensar que una persona se rindió tanto que Dios mismo se identificó allí, en ese cuerpo, y Él llegó a ser, y él y Dios llegaron a ser uno. Yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Amén. Voy a volver a repetir eso. Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Amén. Amén. ¿Estamos haciendo lo que le agrada al Padre? Oh Dios. Amén. Amén. ¿Qué pasaría hoy si el cristiano pudiera tener un testimonio así? Usted sería una obra maestra aquí mismo, en cualquier lugar. Aún si usted es una mujer allá detrás del lavadero, usted es una obra maestra para Dios. Cuando usted puede decir, yo siempre hago lo que le agrada a Dios. Y todo el mundo puede ver la obra de Jesucristo reflejándose en usted. ¿Cuán importante es eso? Parte de nuestro testimonio es reflejar con una buena actitud, una sonrisa, con un gozo, a pesar de todas las circunstancias. Amén. Y de todas las cosas que tengamos que manejar y dejar escapar la presión en Cristo, todo a pesar de debemos reflejar a Cristo. Hay situaciones que sé y que considero que son de bastante presión y estresan al máximo. Pero tú debes reposar en Dios y confiar en ti mismo que Dios está haciendo las cosas y está tomando el control de ellas. Amén. Todo está bajo control. Si tú tan solo puedes confiar en el Señor, todo puede fluir bien. Amén, Señor. A pesar de la presión, a pesar de todo lo que pueda venir. Amén. Pero yo no me puedo dejar sacar de mi gozo, no me puedo dejar sacar de mi alegría, de sentirme que soy un hijo de Dios y que todo está bajo control y orar y tomar el control de la situación. No que la situación tome control de mí, sino yo tomar el control de la situación. Tengo la autoridad, tengo el poder, tengo la palabra en mi boca para decretarlo. Amén, Señor. Amén. No me puedo dejar manejar ni manipular por las situaciones.
Eso es algo importante porque estamos reflejando a Cristo. Amén. Si tan solo nosotros fuéramos conscientes de ello, nosotros actuaríamos y viviríamos distinto. Amén. Amaríamos la vida día a día. Estaríamos de rodillas en la mañana cuando vemos ese sol salir en la mañana y estar de rodillas y decirle gracias, Señor, por un día más de vida que me permites vivir. Amén. Permítelo vivirlo para ti, estar donde yo esté, poder reflejarte correctamente y dar un testimonio en que otros puedan ver que a pesar de las situaciones crudas, de las pruebas, de todo lo que se pueda presentar, puedan ver a ese hombre o a esa mujer Amén. tranquilos. Padre Dios. Amén. Tranquilos, llevando la situación bajo el control del Espíritu y orando en todo tiempo y en todo lugar. Amén, amén. Fíjense cuán importante es que nosotros somos la obra de Dios, Amén. de Jesucristo, reflejándose en usted, en mí. Amén. Entonces nos queda para reflexionar profundamente lo que nos corresponde, lo que nos compete a nosotros. E insisto, que la única victoria que se lleva en el corazón es la que Dios ya hizo, ya todo lo que el Señor hizo por nosotros. Amén, Señor. Esa es nuestra victoria que debemos considerar y todo el tiempo meditar y profundizar acerca de ella. Amén, Señor. Porque nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. No es lo que yo pueda hacer por Dios, es lo que Dios, es reconocer lo que Dios ya hizo por mí y vivir de acorde a eso. Si no podemos vivir así, entonces hay algo mal en nuestras vidas. Amén. Hay algo que no cuadra, hay algo que no puede fluir. Y es que tú estás enfocado en otras cosas y no en las cosas espirituales. No estás enfocado en las cosas del reino. Si andas distraído, si tienes una función en el templo y andas distraído con todo, andas desenfocado, tenemos que despertar, porque tenemos que estar enfocados en la palabra y sentir precisamente la presencia de Dios y estar atentos y movernos donde Él se mueve. Amén. Y obedecer lo que Él nos dice y contemplar y gozarnos con todas las profundas revelaciones que nos dice. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Santísimo Rey del Cielo, Señor Jesucristo, eternamente agradecidos contigo por permitirnos, Señor Dios, primeramente, yo como tu siervo, traer una porción de tu palabra para transmitirla a tus hijos y que sea motivo de gozo, de alegría, Amén. que sea también de exhortación y amonestación porque lo necesitamos para madurar, para crecer todos los días. Y Señor, gracias y permítenos sentirnos aceptos de la palabra, sentirnos aceptados de tu palabra, porque Señor, estamos viviendo unos tiempos finales. Y si no vivimos detrás de tu palabra, si no vivimos fortalecidos, pues simplemente Satanás entrará y vencerá. Pero no se lo vamos a permitir porque, Señor Dios, tú nos diste la protección. Ahora permítenos siempre estar detrás de esa protección para no desfallecer. Y aun si nos sentimos débiles, podemos decir, como dice la Escritura, como dice tu bendita y santa palabra, diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Amén. Y Señor, te ruego y te pido, Señor Dios, que nos visites en sueños. Amén. Señor, que en tu gracia y tu misericordia nos hagas ver las cosas que no te agradan Amén. y poder pedir perdón a tiempo y Amén. poder, Señor Dios, caminar de otra manera Amén. y apreciar y valorar la vida que nos has dado cada día. Amén. Padre Santo, gracias por tu bendito y santo Espíritu. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por ese gran sacrificio de tu Hijo amado. Estamos más que agradecidos y podemos seguir contemplando, mientras estas Biblias todavía permanezcan abiertas, el rostro, tu presencia. Amén. Señor Dios, bendice a todos mis preciosos hermanos que escucharon esta palabra en esta noche. Amén. Señor, consuela sus corazones, quita toda iniquidad, Amén. quita toda amargura, quita todo estrés, Amén. quita, Señor Dios, toda incredulidad, quita, Señor Dios, toda torpeza. Quita de nosotros, Señor Dios, toda amargura. Quita de nosotros, Señor Dios, todo resentimiento.
Quita, Señor Dios Todopoderoso, porque queremos, Señor Dios, ser esa copa o ese vaso. Si es necesario, rómpela, Señor Dios, pero haznos de nuevo para que tú puedas habitar allí. Amén. Lávanos cada día más de tu palabra, con tu palabra, Señor Dios. Purifícanos, Señor Dios. Padre Amén. Celestial, bendice los diezmos y las ofrendas. Bendice al dador generoso, Amén. aunque siempre ha apartado sus diezmos y sus ofrendas para ti. Gracias, Señor Dios, por todo lo que tú hiciste, has hecho, harás. Bendice al dador alegre. Amén. Te lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Amén. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Amén. Una feliz y bendecida noche para todos. Nuestro Señor Jesucristo me los bendiga. Con Urajat.